Bienvenidos a Proyecto D. Yo soy Daniel Rodríguez y me acompaña Leo Medina. ¿Cómo estás, Leo? Incómodo por no tener una silla, pero bien. Bueno, Leo no tiene una silla porque el estudio carece de cosas y obviamente solo hay una. ¿Y quién va a tener esa silla? Porque estás en mi silla. Es verdad, esta es la silla de Leo, pero como ustedes no están viendo nada, supongamos que Leo tiene una silla propia. Esto es Proyecto D, el podcast, amigos, y les vamos a contar, espero yo, semana con semana, algunos sucesos un tanto extraños del día a día. El día de hoy les tenemos a un asesino serial. Vamos a descubrir de quién estamos hablando. ¿O no? Un asesino famoso por enviar cartas a la prensa y llamar a la policía para confesar sus crímenes intentó sembrar el terror en California desde 1968. Es una historia ya algo vieja, un poco. Algunos seguramente van a saber de quién se trata, porque creo que hay pocos asesinos que tanto envían cartas a la prensa como a la policía, y aparte hacen llamadas diciendo que ellos son. Sí, lo gracioso es que aún así no logran detenerlos, pero... Bueno, sí, y no es México. Mientras las autoridades se esforzaban en descubrir la verdadera identidad de este asesino, en aquel momento el homicida había perpetrado ya varios crímenes a sangre fría en la costa de California. Bueno, al menos lo intentaban. Si fueran aquí en México, sí, o sea, sí. Dirían, esta carta la hizo alguien jugando y se deshacen de ella. Sí, eso es correcto, eso es muy correcto. Pero bueno, todo comenzó en la tranquila ciudad de Benicia, que espero así se pronuncie, en la bahía de San Francisco. Stella Madeiros, o Estela Madeiros, Ok. pues es que allá se pronuncia diferente, güey. Juan o Juan. Se encontró con la primera víctima confirmada de este asesino. El 20 de diciembre de 1968, cerca de las 11 de la noche, Stella, su suegra y su hija se subieron al auto para recoger al hijo de Stella. Lover's Lanes era un lugar en el que las parejas adolescentes iban a buscar un poco de privacidad. Y no voy a explicar para qué. Creo que todos sabemos para qué. Obviamente todos sabemos. Cuando pasó por el lugar, Stella notó una camioneta con la puerta abierta, el cuerpo de un joven tirado en la carretera y no muy lejos una chica completamente inmóvil. Stella obviamente aceleró. pero como no era México, se alejó rumbo a la estación de policía, es algo que aquí no haríamos. Ajá. Y aquí se bajarían todos a chismear qué pasó. Sí, bueno, sí, pero no avisas a la policía. No avisa. 10 minutos después dio aviso a la policía y solo 3 minutos más bastaron para que los policías estuvieran en la escena. Eso sí es rapidez. Que pues no es México, ¿no? Sí, aquí duran 3 horas y cuando llegan dicen, ya estaba muerto desde hace 6 días. La chica Betty Lou Jensen, de solamente 16 años, yacía boca abajo en la grava con un charco de sangre que brotaba de su cabeza. Había sido atacada con 5 disparos que perforaron su corazón, hígado y riñón derecho. O sea, sí quedó jodido, ¿no? El joven David Faraday, que era el hombre que acompañaba a esta chica, tumbado boca arriba, cerca de la camioneta, también cubierto de sangre, aún se aferraba a la vida, todavía. Se percibía todavía su aliento en el aire y sostenía con fuerza un anillo de clase. Allá, cuando te egresas, sí, te dan. En general te dan un anillo, bueno, este anillo. Bueno, en algunas partes de aquí también, pero... Bueno, allá más. Y lo sostenía como si se lo hubiesen intentado quitar, ¿no? Fue algo que los policías percibieron rápido. Y cabe mencionar que percibieron para empezar. Sí, cabe mencionar que como era una noche bastante fría, el aliento de David se lograba percibir como este vaporcito. Pronto llegó una ambulancia para David. Una bala le había atravesado la oreja izquierda y la parte posterior de la cabeza. Aunque sin duda estaba mejor que Betty porque estaba muerta, ¿no? Sí. Era un posible testigo que daría pistas sobre el motivo del asesinato. Pero David, para sorpresa de las autoridades, con nada más
un balazo entre el cráneo y la oreja. Falleció en la ambulancia antes de llegar al hospital. Mientras las autoridades policíacas revisaban la escena del crimen, no se pudo encontrar mucho. Algunos casquillos, las perforaciones en la camioneta, y era todo lo que había. Sí, nada que en realidad pues ayudase a resolver el asesinato, ¿no? Lo normal, nada más. Ajá. Aunque la policía investigaba el crimen, la poca cantidad de pistas, aunado a la poca preparación de la policía de Benicia, y no por incompetente, sino que la ciudad era más bien rural, entonces era una pequeña ciudad, los policías no estaban acostumbrados a encontrar crímenes de este rango, mucho menos asesinatos, entonces no estaban tan capacitados para lidiar con esto, ¿no? Y todo apuntaba a que no había ningún motivo para el ataque, o sea, no les robaron nada, salvo que David sostenía su anillo, y en realidad no se llevaron la camioneta, solo llegó como si hubiese sido cualquier loco, les apuntó y les disparó, ¿no? Como si hubiese sido por diversión. Pues bueno, este asesinato así quedó. Nadie hubiese imaginado que era el inicio de varios más. 6 meses después de los asesinatos de Betty y David, hubo otro a 4 millas de distancia en la ciudad de Vallejo. El 4 de julio de 1969, Darlene Ferrer y Michael, un supuesto amigo de ella, se detuvieron en el auto de esta chava en una zona que, igual que la vez pasada en Lovers Lane, era un lugar donde lo frecuentaban los amantes, ¿no? Por poca gente. Ajá. Mientras charlaban, comillas charlaban, notaron que un vehículo se detuvo atrás, con los faros encendidos, así que ellos no veían nada. Michael y Darlene supusieron que era un oficial y pues empezaron a buscar sus identificaciones, ¿no? O alguien más igual que ellos. Sí, pero pues si quieres privacidad no te pones atrás de un auto que sabes que tiene gente. En la misma zona, pero pues te vas a otro lugarcito. El hombre salió del auto y se acercó sosteniendo una lámpara al asiento del pasajero, junto a Michael. Sin dar tiempo de nada, disparó su arma, y tanto Michael como Darlene estaban muy heridos, pero todavía vivos. El hombre se aleja, Michael da un grito de dolor, obviamente, el asesino regresa y dispara de nuevo. Ahora sí se va a su auto y se va. O sea, atacaba solo a parejas y a estos como que era el mismo modus operandi, o sea, dos que estuvieran solos, porque estos lugares pues no es como que alguien más estuviese cerca, de lo que buscabas privacidad. Entonces pues este güey llegaba, se bajaba, obviamente las personas pues en el éxtasis que estaban era como de no suponer que peligraban sus vidas. Y obviamente no temían de esto hasta que llegaba, ni siquiera lo veían porque se caía una lámpara y los disparaban, ¿no? La policía recibió llamadas donde alertaban del tiroteo, porque aunque no había personas ahí, pues igual la zona tenía más gente, entonces más de alguien escuchaba, daba aviso a la policía. Y bueno, estos se dirigieron al lugar, encontraron el Chevrolet, porque era un carro de la marca Chevrolet, con la radio encendida, Michael tirado fuera del auto, que hacía todavía algunos gestos pidiendo ayuda. Increíblemente seguía vivo, tosiendo y sangrando, pero vivo. El oficial Hoffman, que no sé por qué es un nombre muy común allá, entonces, lo he escuchado un montón de veces, fue el que llegó y observó que tenía disparos en el pecho, el cuello y la pierna izquierda. Luego volteó al asiento del conductor y vio a Darlene recostada en la puerta. Ella había recibido disparos en el brazo y el costado del cuerpo. Apenas si podía mantener respirando. O sea, el vato tenía una perforación en el cuello, no hay bronca. La morra en un brazo y apenas podía respirar. Sí, porque era mujer, entonces era más débil y no podía. Sí, comillas era más débil. No estamos diciendo que eso sea verdad. No, sí, o sea, físicamente a la chava los impactos evidentemente le resultaron más poderosos. Aparte que al decir al costado, pues se le había perforado un pulmón y, o sea, sí estaba bastante grave, ¿no? Hoffman llamó a una ambulancia y en eso pues llegaron ya los demás policías. Intentaron que Michael diese alguna pista, pero lo único que pudo decir es que era un hombre blanco y que su carro era un auto marrón, café. Es todo. O sea, yo creo que esa declaración entraban o sea, más nada. de la mitad de la población, ¿no? Un hombre blanco manejando el carro que sea. Nombre blanco el que sea. Sí, o sea, es Estados Unidos, o sea, no dejaban a los negros estar ahí, ¿no?
tristemente. Pero bueno, cuando la ambulancia llegó, Hoffman, el agente, subió con ellos por si recordaban algo o decían más cosas sobre el ataque, pero Darlene murió antes de llegar al hospital y Michael, en cuanto llegaron al hospital, entró de inmediato a una cirugía porque ya era urgente su operación, ¿no? Sí. De nuevo, no había detalles del asesino y por supuesto que tampoco nadie había relacionado todavía los crímenes, ¿no? Uno pasó 6 meses antes, aunque es un periodo corto de tiempo, fue a 4 millas, en un lugar donde no era normal que sucedieran estas cosas, entonces Sí. nadie supuso que era la misma persona, ¿no? Sin embargo, el asesino quería tener su crédito por la fantástica obra que había montado, y a las 12:40 AM, después de haber perpetrado el ataque, entró una llamada a la estación de policía. Una voz masculina quería denunciar un doble asesinato. Que para empezar, o sea, quieres denunciar un doble asesinato, pero no se murieron los dos. Ajá. Es como que, caray, espérame. Además de confesar el asesinato de Darlene y Michael, porque obviamente el cabrón dijo, ¿saben qué? Fui yo. El hombre del otro lado del teléfono también dijo que era responsable de aquellos 2 niños de diciembre. Se relacionó ya directamente que había sido el atacante de Betty y David. El asesino había revelado su voz y también la ubicación de su llamada, porque es evidente, ¿no? Sí. Esto nos deja una pista para comenzar a hacer un perfil criminal, aunque en ese entonces no era tan común el término asesino serial. Por lo tanto, los policías no estaban tan capacitados ni ninguna agencia para determinar perfiles directamente, pero ya lo empezaban a hacer. Okay. El perfil criminal, nada más es una muestra de la forma de trabajar de cada asesino, ¿no? Y también aporta psicológicamente muchos detalles que suelen ser de ayuda a la hora de atraparlos o por lo menos intentarlo. El haber hecho esta llamada a la policía teniendo más cosas que perder que posibles beneficios nos indica que es posible que fuese un asesino de emociones, ya que este tipo de criminales encuentran placer al hacer sentir terror y confusión, algo que evidentemente coincidía con los asesinatos ya realizados. O sea, llegaba, no te dice quién soy ni por qué, solo llego, te disparo, quedas vivo, pero quedas preguntándote por qué, ¿no? Y si quedas vivo es por poco tiempo, o sea, sí. Llega y te dispara un asesino. Hay bastantes... Llega y al parecer sabe a dónde disparar, así que... Sí, bueno, sí, correctamente. Y aparte, pues llega a quemarropa, ¿no? El arma está centímetros de ti, entonces, pues, obviamente. Hay diferentes tipos de perfiles en el que, por ejemplo, algunos son asesinos organizados y planean todo antes del ataque. Otros nada más son asesinos de finalización. Meramente buscan el asesinato final, no les importa cómo llegar a ese. Sí. Entonces, este es de emoción. O sea, intenta sentir algo él o hacer sentir algo a los demás. Ese es su approach. Entonces, como les dije, él llamó a la policía rastreó el número, pero pues ya no había nadie cerca de donde había sido emitida la llamada, porque era una cabina telefónica. Sí. Ya no había nadie y no había, creo que era suficientemente tarde como para que no hubiese ningún local abierto ni nada por el estilo. O sea, ya eran las 12 y algo, entonces pues ya. Simón, ya. Nada estaba abierto, ¿no? Michael, al paso de los días, se estaba estabilizando en el hospital y podría emitir alguna declaración. Este era el único lado bueno, tanto que Michael seguía vivo, como que podía emitir una declaración para saber quién era, ¿no? Sí, aunque tampoco sabía quién era. Así que de hecho explicó todo, y aquí entran en controversia porque hay muchos lugares de donde sacamos la información que manejan que Michael iba a una fiesta con Darlene. Ella había pasado por él y aparentemente ella le quería contar algo antes de llegar a la fiesta, que era de la hermana de Darlene. Y pues ahí fue donde pasó el ataque. Otras versiones cuentan que evidentemente eran amantes, pero como Darlene estaba casada, pues él no podía dar esta declaración y bla bla bla, y pues encaja con el sitio donde fueron, ¿no? Pues explicó todo.
y pudo describir al agresor bastante mejor que lo que se tenía, ¿no? Ajá. Dijo que era un hombre blanco de alrededor de unos 20 años, medía cerca de 1,80 y pesaba alrededor de unos 90 kilos, cabello rizado y café claro, ¿no? Okay. Este era el perfil. Sí, aunque no sé cómo le pueden calcular el peso, pero... peso, yo soy malísimo calculando el peso, pero... Aunque debido a los medicamentos que estaba tomando, por la gravedad, porque se estaba recuperando y por todo esto, pues nadie podía tener totalmente la certeza de que no había el medicamento pues provocado algún efecto. Ajá. Que relatara Michael algunas dificultades de memoria, ¿no? Aunque no tenían muchos datos, las pistas dadas por Michael, aunado a la llamada recibida, pues empezaba a despejar algunas dudas. Sin embargo, esto solo quería decir que la policía tenía que trabajar aún más rápido, porque debido al perfil que el criminal estaba mostrando, podía haber muchas más víctimas. El Zodiaco, como le llamaremos a este asesino, fue famoso por enviar cartas a la prensa y a la policía el 1 de agosto de 1969. 3 misivas escritas, misivas escarpes, por la misma mano fueron enviadas al Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner, que pues son 3 periódicos, ¿no? El autor exigía que estos periódicos imprimieran un criptograma de 3 partes en sus portadas. Combinadas y resueltas, revelarían la identidad del asesino y permitiría que la policía lo atrapara, al menos esto dijo. Ajá. El asesino dijo a los editores que si no lo hacían, las consecuencias serían terribles y más personas morirían. De hecho, el asesino lo que dijo un poquito más citable fue que si no emitían estos criptogramas o esta combinación que él quería manejar, estos códigos, lo que él haría era salir los fines de semana y matar persona tras persona que se fuera encontrando. ¿No? Aunque los equipos de redacción debatieron si el criptograma y las cartas eran o no un engaño, consintieron y dijeron, pues lo publicamos, ¿no? A pesar de la vacilación que habían tenido, la matanza no se produjo, obviamente, porque de hecho antes de publicarlo, como que rebasaron un poquito la fecha límite que el asesino había puesto. Pero sí lo hicieron, o sea, 1 o 2 días después lo hicieron. The Chronicle incluyó citas, del jefe de policía de Vallejo, Jack Stillitz, en las que pedía más información. Este agente de policía lo que hizo fue como que intentar hacer que el asesino siguiese enviando para obtener ellos pistas de la ortografía y este tipo de cosas, ¿no? Y pues estarlo provocando. Los editores habían ofrecido al asesino una plataforma y fue aquí donde el juego comenzó en serio. El 7 de agosto de 1969, el nombre por el que finalmente sería conocido el asesino del Zodiaco comenzó a usarse debido a una carta cuya línea de apertura sería icónica, y así se conoce de ahí hasta la fecha. Escribió al San Francisco Examiner, aludiendo directamente a las citas de Stiles, el policía, y revelando que seguía avivadamente las noticias. La carta manchada con 3 páginas decía: estimado editor, es el Zodiaco quien le habla. Y pues esta cita fue la que lo convirtió, tanto la cita se convirtió en icónica como el nombre del que le iban a dar, ¿no? El Zodiaco. El 8 de agosto, un afanoso profesor de secundaria de Salinas, California, Donald Harding, junto con su esposa Biddy, resolvió el criptograma que habían emitido los 3 periódicos e informó a las autoridades del escalofriante descubrimiento. O sea, fue más rápida todavía que las autoridades. Sí, fue más rápido que las autoridades, porque tomemos en cuenta que las autoridades lo tenían desde antes. Pero lo vamos a agregar por ahí en las páginas donde nos pueden seguir. Vamos a agregar estos criptogramas para que los vean, pero si eran como que letra, símbolo, algo que no existe. Entonces como que tenías que descifrar muy bien qué quería decir cada símbolo para así ir haciéndote el exacto. Pero aún así les ganó una persona a varios. Sí, bueno, pero cabe mencionar que los dos, tanto Donald Harding como Biddy, su esposa,
pues eran aficionados a los acertijos, entonces igual ya estaban como que familiarizados. Jugaban cada fin de semana, iban por su hojita. Sí, claro. Pero bueno, aún con el cifrado, el nombre del asesino, adivina qué, no había aparecido. En cambio, en las páginas se despedía diciendo esto: la mejor parte de esto, es decir, de sus crímenes, es que cuando muera renaceré en el paraíso, y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos, y no te diré mi nombre, porque me impedirías mi recolección de estos. O sea, yo creo que ahí se las jugó chido a los oficiales, y no quiero decir que el asesino era muy chingón, no, pero, pues, o sea, sí te dijo, aquí vas a encontrar mi nombre y cómo atraparme, y no, o sea... Sí, porque tuvo tiempo para despistarlos, mientras él podía hacer más cosas, ellos... Lo despistó, lo encontró otra persona, ¿no? Sí, por suerte. Sí. Pero bueno, lo que sí es que como que esta parte, aunque no fue descifrado completamente, porque hubo unas cosas que de plano no se entendieron, pero sí te da a entender como que a lo mejor solo era eso, o sea, una distracción, y que aparte al escribir esto de que se va a ir al paraíso y los que matan son sus esclavos, o sea, no sé qué tipo de religión profesar, pero está un poquito rara, ¿no? Bueno, después de todo, el Zodiaco estaba a punto de obtener lo que buscaba: fama y popularidad, causando el pánico después de que... porque ya varios periódicos la habían... Sí, o sea, ya van 3 periódicos, ya lo publicaron, entonces la gente ya lo sabe. Ya está asustada en sus casas, así que... Pero bueno, empezó a generar pánico, aunque la carta pues no pudo dar ni su identidad, ni su nombre, ni alguna forma, ¿no?, que revelara pistas para detenerlo. Sin embargo, algo no estaba en sus planes. El mismo día que envió una segunda carta, la noticia no era él, ni sus asesinatos, ni su supuesta inteligencia para despistar a la policía. Ese día los titulares eran la familia Manson y su asesinato, los que se habían robado la atención del país. Ya hablaremos en otro episodio sobre la familia Manson, pero sí fue un suceso que afectó a nivel país completamente Estados Unidos y que de hecho tomó renombre en toda América. Pero bueno, para no spoilearlo, después les contaré la historia sobre la familia Manson, ¿no? El Zodiaco, después de esto, se vio forzado a recuperar su popularidad, y el 27 de septiembre, Brian y Cecilia estaban en las orillas de un lago cuando un hombre vestido con capucha negra, un arma y también el símbolo del Zodiaco en el pecho, porque el Zodiaco usaba un símbolo particular para firmar las cartas, que era como una cruz y alrededor de la cruz un círculo. Algunos otros dicen que esto asemejaba a una mira. ¿No? También la van a tener en la página. Si quieren ver el símbolo, ahí la vamos a tener. Y ya nos siguen ahí, por favor. Pues bueno, aunque los dos muchachos, ni Brian ni Cecilia, reconocían el símbolo, porque pues a lo mejor no veían los periódicos, el solo hecho de ver a una persona con un arma y una capucha era suficiente para asustarlos, y yo opino lo mismo. Sí. O sea, que venga sin la pistola, o sea, con la pura capucha a mí me da miedo. Con la pura capucha y salgo corriendo. Sí, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Corro y grito para que me escuchen. Lo que nosotros hubiésemos hecho nos hubiese salvado la vida, yo creo, porque estos dos lo miraron nerviosamente, pero dejaron que se acercara. Le empezaron a preguntar que qué era lo que quería. De hecho, Cecilia fue la que le preguntó que qué quería. El hombre dijo que nada más quería su dinero. Le dieron lo que tenían, y esto no lo agregué al documento, pero de hecho Brian nada más traía como 72 centavos, o sea, no traía el dólar. Era un poco triste, pero bueno, estaban acampando a la orilla de un lago, pues no ocupas tanto dinero, ¿no? O se lo gastó antes, no lo sé. Sí, lo más probable. Pues bueno, el hombre les comenzó a explicar, sin que ellos se lo pidieran, que era un ex convicto huyendo de Estados Unidos a México. Acá no lo queremos. Pero bueno, eso fue lo que él dijo. De la nada, el delincuente se empezó a poner alterado porque al parecer Brian le estaba preguntando muchas cosas. Como que Brian no creía que fuera un asesino de veras.
como que dijo, oye, nada más, ¿quieres el dinero? ¿Me estás engañando? Él le empezó a preguntar si la pistola tenía municiones. Él empezó a decir que si se sentía nervioso. Entonces, a ver, tiene un arma, güey, no le preguntes nada. Sí. Pues bueno, se empezó a alterar el hombre, obligó a Cecilia a que atara a Brian con una pequeña soga que le dio para, pues obviamente, él no dejar de apuntar su arma, ¿no? Sí. Después él mismo ató a Cecilia y después les amarró las piernas a ambos. Después de varias preguntas de Brian, que este güey no entiende, qué chingada madre, poniendo en duda la valentía del asesino, el Zodiaco guardó su pistola. Cosa que dices, ¡wow, qué chido! No, porque guarda su pistola, pero saca un cuchillo de 30 centímetros que no sé dónde jodidos traía. Ok. Con lo que, obviamente, ahora sí, Brian y Cecilia estaban aterrados. Obviamente. Ahora sí. ¿No le tienes miedo a un arma? Pero sí a un cuchillo. Entonces, Sí. Bueno. Lo ves con un arma, pero ¿por qué me amarra? No, eran gringos, era, ¿por qué me amarration? Así hablan ellos. Pero bueno, de hecho el Zodiaco se acerca a Brian, que le dejó de preguntar pendejadas, y le clava varias veces el cuchillo en la espalda. 6 veces apuñala a Brian. Y después se dirige a Cecilia, clavándole el cuchillo 10 veces. Ok. 10 veces, o sea, esto sí estaba sádico. O sea, eso sí lo hicieron enojar. Claro, no, sí, o sea, me estás preguntando cosas, yo también me enojo, pero no sé si apuñalaría al menos tantas veces. Seguro de que morirían, y ellos también estaban seguros de eso, el asesino se levantó y se fue. No sin antes pedir las llaves del auto de Brian. Pues Brian y Cecilia lucharon con sus pocas fuerzas para desatarse mientras pasaban algunos botes por el lago para pues hacerles señas y gritarles y esto, ¿no? Pero nadie se detuvo o se detenían como un periodo muy corto y mejor seguían, ¿no? Sí. Aparte, cabe mencionar que igual era tarde, estaba oscuro, no veían bien, no sabían qué onda, entonces, pues bueno, Brian logró soltarse, desató a Cecilia, pero ella ya no podía moverse, o sea, habían perdido mucha sangre, estaban muy débiles. Sí. De hecho, Brian, que era el que tenía más fuerza, porque recibió menos puñaladas, Sí, supongo. intentó llegar a la autopista, y lo último que recuerda fue que observó una camioneta deteniéndose y alguien corriendo hacia él. Por suerte para él, era un guardabosques, Ok. que lo rescató. Y ahora sí, había llamado a la policía, que aparte del guardabosques, varios de los que pasaban en bote habían también llamado a la policía para si algo estaba pasando, ¿no? Ok. Entonces la policía ya estaba enterada. Simón. Después llegó la ambulancia y junto con ellos, evidentemente, el cuerpo policial. Justo antes de que llegase la policía, alguien había llamado a la central para advertir de un doble asesinato. Aunque ya habían tenido varios reportes, ¿no? Por los que pasaban en los botes y esto. Sí. Pues la policía creyó que este era un guardabosques más, pero el tipo terminó la llamada con un "yo fui quien lo hizo", Ok. ¿no? Evidentemente las autoridades rastrearon la llamada, pero otra vez en la cabina ya no había nadie. Obviamente, ¿no? ¿Para qué te quedas? Sí. Déjalos, espero Déjame, aquí. espero. Pues bueno, la llamada recordaba ciertas similitudes con el Zodiaco, pero no estaban seguros que pudiese ser él. Sí, porque él disparaba cuando No, llegaba y en las aparte últimas aún no sabían, veces. o sea, la policía apenas iba para allá. Ajá. No tenían idea de qué había pasado. Pues bueno, una vez más el asesino había salido sin consecuencias ante el ataque. Mientras los oficiales rastreaban el área del asesinato, encontraron un mensaje en el auto de Brian con el famoso símbolo de la cruz o la mira, como le quieras llamar. Simón. ¿No? El mensaje lo que tenía era 3 fechas que coincidían con los 3 asesinatos que se le conocían al Zodiaco. Ok, o sea, que quería que sí supieran Sí, que o sea, fue que él. supieran que sí fue él. Que a pesar de que no disparó, sí era él. Exactamente. Y este último ataque no reflejaba la fecha porque era de hoy, Ajá. pero decía la hora y al finalizar, terminaba con "a cuchillo".
O sea, el vato quería que supieran que sí fue él, ¿no? Sí. Esto hizo que ya fuera evidente la conexión entre todos los asesinatos y que el atacante sí era el Zodíaco porque quería el crédito de ellos, ¿no? Ajá. Pues bueno, el hecho de que esta vez el modus operandi cambiara, tal vez, solo tal vez, fue por la necesidad de que este asesinato en particular tenía que llamar la atención para poder ser comparable con el caso de la familia Manson. Okay. O sea, fue como, sí voy a cambiar mi modo, sí voy a cambiar la forma de matarlos, pero solo es para tener más renombre. Ajá. Para que me tengan más miedo porque ya no solo voy a llegar a disparar, o sea. Ajá, sí, correctamente. Pues las autoridades, temerosas de que el asesino pudiese seguir cobrando vidas y lastimando más personas inocentes, crearon un bosquejo, que es un dibujo, en base a lo que tanto Brian como Michael habían podido contar. La policía siguió las pistas de sospechosos porque salió un perfil pues amplio y varios encajaban en la descripción de este retrato, de este bosquejo primero y después de algunos retratos robóticos, pero descartaron todos. O sea, había muchísimos sospechosos, pero ninguno encajaba 100%. Es más, ninguno encajaba, creo que más de un 70%. O sea, era difícil, ¿no? Sí. Siempre había algo que hacía que no se pudiesen enfocar en ninguno de los sospechosos, ¿no? La policía consiguió pistas de varios sospechosos, pero pues uno a uno fueron descartados. Los investigadores empezaron a creer que el asesino del Zodíaco no tenía una identidad. O sea, empezaron a creer que podían ser más de uno usando el mismo símbolo, pero la cartografía y la forma de escritura y de redacción pues sí era de solamente una persona. Toda la información que recibían era inútil y muchas pruebas eran falsas o sospechosos falsos o que no cumplían las características. El 11 de octubre de 1969, Zodíaco volvió a matar. Esta vez su objetivo fue un taxista de Union Square. Lo observó mientras esperaba en una parada y cuando el conductor Paul Stein se disponía a recoger un pasajero, el Zodíaco lo detuvo. Subió al auto y le indicó una dirección en un barrio residencial. O sea, le dijo, espérame, no vayas con aquel que te está esperando, yo también ocupo tu servicio, yo voy, ¿no? Cuando llegaron a su destino, el homicida le agarró fuertemente del cuello, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha, cerca de la sien, y disparó. La bala le perforó parte del cráneo y sin perder tiempo, el asesino se puso en el asiento del copiloto, cogió la cabeza de Stein, se la puso en su regazo, le arrancó un trozo de la camisa y con ese trozo de la tela salió del coche limpiándose las manos. Pero esta vez la policía no estaba lejos. Y fue un poco descuidado porque de hecho lo vieron 3 chicos que estaban en un departamento, como un edificio. Entonces este güey no volteó para arriba, lo vieron, llamaron a la policía, ¿no? Y había un detective cerca, de hecho. El detective David Toschi no tardó más de 20 minutos en llegar a la escena del crimen. Eso sí, son 20 minutos, pero toma en cuenta que venía del mismo lugar por donde podía salir el asesino. O sea, se reducían las posibilidades, ¿no? Era más probable que lo topara por ahí. Exactamente. Decenas de agentes peinaron la zona en busca de sospechosos, aunque el autor de la tragedia estaba a solamente 300 metros y no dieron con él. Y ahorita te explico cómo sabemos eso. Lo que pasa es que uno de los agentes no dio informe de que se topó con alguien. Se dice que platicaron un momento, después esto sale a la luz porque siempre van 2, entonces el otro lo dijo. Pero en defensa de la gente, los chicos se confundieron y dijeron que el asesino era un hombre de color, de color nada más, o sea, era una persona de raza negra. Pero no se sabe si sí se equivocaron los chavos o si el servicio de inteligencia y cuando escucharon la llamada y todo esto se confundieron.
Pero todos estaban buscando a un hombre de color y resulta que un agente se topó con alguien que cumplía características del zodiaco, pero pues no era quien buscaban, ¿no? Sí. Esta persona se va, llegan a la escena del crimen los agentes y dicen, no, ¿sabes qué? Hubo un error, una confusión, resulta que los chavos están diciendo que no era de color, que era blanco. Y esta persona no lo quiso decir, después sale a la luz. Ok. Y esa es la historia hasta aquí, ¿no? O sea, hasta donde se sabía sobre dice, esta persona. ¿Para qué lo digo si no era él? Ajá, no, ¿para qué lo digo si ahora es posible que sí lo sea? Bueno, sí. Entonces, sí, o sea, podías tener repercusiones graves, ¿no? Pues el zodiaco se guardó el trozo de la camisa en su chaqueta y se largó del lugar. No sin antes percatarse que un coche de patrulla lo observaba, que es justamente este coche del que hablamos. Ok. Se acercaron al vehículo, pero pues nadie se percató que fuera el asesino, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo revisó la policía, alguien más lo vio, pero pues ni idea de quién era. Pues bueno, el homicida volvió a escapar y a reírse de la incompetencia de la policía. Lo tuvieron delante de sus narices, esto en caso de que sí fuese él. Completamente ensangrentado, pero no se dieron cuenta. Porque cabe mencionar que era de noche, ellos le alusaron un poco como al rostro, Simón. pero no vieron pues ni su camisa, que tal vez, su chaqueta que tal vez estaba manchada, o ese tipo de cositas, ¿no? Ajá. Ahí ese es tu trabajo de edición. No voy a hacer nada. Es que se perdió mi página, pero le bajé de más al mouse, en serio, perdió. Pero bueno, el homicida volvió a escapar y a reírse de la incompetencia policial. Aquí el asesino, aún más confiado, porque obviamente ve que nadie lo está pudiendo atrapar, aumenta su confianza. Sí. Envía otra carta a los periódicos de San Francisco el 14 de octubre. La misiva comenzaba siempre con "les habla el zodiaco" y la frase ya antes mencionada, seguido de los demás detalles que completaban la escena del crimen del taxista. Es decir, les dijo, yo fui, aquí tienen pruebas de eso, ¿no? Sí. Pues mira, aquí se pone interesante. Junto al escrito incluyó el trozo de la camisa manchada de sangre con la que borró todas las huellas. No quería que hubiese duda alguna sobre la autoría de ese crimen, ¿verdad? Además, lanzó una nueva amenaza, esta vez con los más pequeños. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar, dispararé la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. Ok. Sí, suena bien. O sea, cada vez se pone peor, o sea. Sí. Después de una gran movilización, porque después de haber dicho esto... ¿Solo les dijo eso en la carta? Ajá. Solo la policía creó todo un operativo, pero aparte había gente paranoica que obligaba a todas las autoridades a tomar cartas en el asunto. Sí, eran sus hijos los que peligraban. Pues se moviliza un fuerte operativo, capacitan a los choferes para que supiesen qué hacer en estos casos, ¿no? Jamás pasó. Okay. Nunca. El 10 de noviembre, 2 sobres llegaron a The Chronicle, uno de los periódicos habituales que ya habíamos mencionado, esta vez dando un nuevo código que hasta nuestros días no ha sido descifrado, o ha sido descifrado, pero no se puede constatar la veracidad de esto. Okay. Muchas personas han dicho, no, yo encontré que dice el código y incrimina a tal persona y estas cosas, pero todavía no puede ser 100% comprobable que diga eso. Posiblemente estos nuevos códigos pudieron haber sido solo una distracción. De nuevo. Sí, como es más probable, así que... Y en esta carta también amenazaba con cosas que jamás sucedieron. Y en esta misma carta, aquí está lo interesante sobre lo que expliqué hace un momento, el asesino del Zodíaco informaba que después de asesinar al taxista Paul Stein, 2 oficiales habían detenido a hablar con él y después lo dejaron ir sin sospechar nada.
O sea, por eso no quería como que meterme mucho en el tema ese momento, porque después venía una comprobación de que eso sí había pasado. Sí, por eso cuando dijiste lo de la carta de los niños, te dije que sí era todo lo que decía, porque sí dije, qué raro que no ponga que sí se topó con ellos para darles más miedo. Le gustaba burlarse de la policía, de hecho en todas las cartas, y en las que siguió mandando después, se burlaba de la policía. Era lo que le gustaba hacer, o sea, les decía, jaja, pasó esto, no se dieron cuenta, y ese tipo de cosas, ¿no? Jamás sabremos qué tan cerca estuvo la policía en verdad de arrestar al asesino, ya que después de esta carta solo vinieron otras más, pero pues cada vez menos coherentes, con códigos supuestamente, pero eran demasiado cortos como para saber identificar lo que quería decir, ¿no? Nunca eran coherentes. También afirmaba haber cometido más asesinatos que estos que se le atribuían, que eran 7. Pero ya no coincidían con los crímenes registrados en ningún lugar. O sea, ya nomás estaba intentando asustar más a la gente. Aparentemente, y según mi perspectiva, yo, Daniel Rodríguez, el detective Daniel Rodríguez. Mira, claro que no. Yo creo, no soy detective, gente, pero pueden asimilar que lo soy. Pero puedo creer yo mismo que sí. Yo mismo que lo soy, claro. No, yo creo que se dio cuenta que esta vez había salido libre por suerte. O sea, no lo detuvieron porque creyeron que estaban buscando a otra persona. Sí. Pero muy posiblemente aquí fue cuando le dio miedo. Sí, porque 2 policías lo vieron. Ajá, y ya o sea, estaban cerca de él. Mandó la carta, esos 2 policías sí lo vieron, saben quién es, así que... correctamente. Ahora podían estar buscando a la misma persona que vieron una vez que se dieron cuenta que se habían equivocado de persona a quien buscaban. Ellos al menos podrían describir más cómo es. Sí, porque le avisaron directamente. Sí. Pues yo creo que entre esto y que su locura empezó a avanzar, porque, mira, evidentemente el tipo tenía un trastorno psiquiátrico. Sí. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en rasgos muy profundos sobre psiquiatría. En algunos otros episodios sí lo vamos a hacer para explicar más las cosas, pero en este caso creo que no se necesita. O sea, el tipo estaba demente. Cada vez que mataba a alguien se ponía más. Estaba loco, pero no pendejo. O sea, se dio cuenta que lo podían agarrar. Evitó, pero quería tener todavía esas emociones, porque era lo que lo caracterizaba. Sí. Quería seguir generando pánico, pero sin arriesgarse tanto. Sí, cada vez lo hacía distinto para que tuvieran menos cómo encontrarlo. Correcto. Pues bueno, afirmaba haber cometido todos estos asesinatos, y según las cuentas del Zodíaco, porque las ponía en sus cartas, eran 37-0. Esto refiriéndose obviamente a que él había matado ya a 37 personas. Y la policía tenía 0 sospechosos. Sin embargo, pues este número era bastante exagerado, porque si bien era cierto que era un criminal aterrador, pues no se le asignaban tantos asesinatos, ¿no? O no los querían decir. No, porque aparte, aunque no estaba familiarizado el término de asesino en serie en ese tiempo, igual la policía tenía un registro, y si en ese entonces no lo querían decir, ahorita no tendría sentido que estuvieran ocultando el registro. O sea, porque siempre te lo pueden ocultar durante el tiempo en el que el asesino está suelto y libre, pero para este entonces, pues ese asesino posiblemente ya no está vivo. Entonces fue hace 60 años, o sea, ya mínimo tenía 20, tendría que tener 80, entonces de acuerdo a todo, pues ya no es tan factible o que siga operando o que siga vivo. Y pues todo esto indica evidentemente que sí le gustaba exagerar las cosas para generar el pánico, ¿no? Sí. La policía tiene 7 víctimas, o sea, tiene 7 víctimas. Sí, de forma cruel, porque acuérdate que atacaba, pero no mató a todos los que atacó. Entonces, de cada 2 personas a las que le disparaba, generalmente una sobrevivía. Entonces no es tan drástico el récord, aunque sí son muchas. O sea, igual 7 dice, o sea, una persona, 7 vidas, son varias. Pero siguiendo con eso y ya casi terminando el episodio de hoy, ya que no se le asignan otros asesinatos y que las cartas perdían credibilidad y validez, porque aparte de las cartas, él te ponía, por ejemplo, un símbolo para ubicarlo como si fuese una letra.
Ok. Pero al ser tan cortos los mensajes, no podías identificar qué letra era, porque solo lo utilizaba en una o dos palabras, entonces tenías que adivinar qué letra era ese símbolo y pues no había muchas chances de descifrarlo, ¿no? Sí. Que aparentemente igual solo eran por diversión Ajá. de él y no para descifrar nada. Que igual nada más les dijera que, no sé, que no lo podían atrapar Sí, y ya. o sea, debido a esto, pues fue perdiendo fuerza, credibilidad con el paso del tiempo, de todas las cartas. La gente fue teniéndole menos miedo porque ya no había asesinatos que se le atribuyeran a él. La policía dijo, ¿sabes qué? Es un loco más, sí tenemos que atraparlo, pero no tan insistentemente. Sí. Entonces, pues ya, se perdió toda su fama y su popularidad desde entonces. Su último mensaje, de hecho, fue en enero de 1974. Nadie le prestó atención, es decir, ni siquiera tenemos un registro de qué mandó. Ya era totalmente irrelevante. Y pues dejó atrás solamente, como te decía, 7 crímenes sin resolver y un asesino perdido en la historia sin tener la popularidad que quería ni el reconocimiento por su inteligencia que siempre intentó conseguir. Y con esto termina nuestro episodio El asesino del Zodíaco, no sin antes decirles que voy a dejar igual en la página que estará en la descripción, en nuestras redes, voy a dejar por ahí los posibles sospechosos, pero también voy a agregar el por qué no son tan factibles, ¿no? Ya si cada quien quiere hacer su análisis y ser, al igual que yo, un detective. No lo sean. Pues sí, bueno, si no lo sean, para que no me generen competencia. Pero los voy a dejar, ya si alguien quiere y quiere revisar más a fondo o cualquier cosita, que nos manden un mensajito, que comenten si lo están viendo en YouTube, o nos agreguen si están viendo esto en Spotify, nos manden a nuestras redes, oye, quiero saber más, y te mandamos todos los links. O en iVoox. O en iVoox, exactamente, de dónde sacamos la información. Entonces, para que ustedes puedan identificar más información que yo dejé fuera, para no hacer el episodio tan exageradamente largo. Pero sí, o sea, ya era un asesino que, si bien es cierto que tenía fama y popularidad, pues lo tenía su apodo, o sea, el asesino del Zodíaco lo tenía, pero la persona nunca logró que se le diera el crédito por haber, pues, perpetuado estos crímenes, ¿no? Sin haber sido apresado. Si bien es cierto que no pudo ser apresado, se debía más a la incompetencia y a la falta de datos sobre asesinos seriales. O sea, no había un guión que seguir, no había un protocolo de seguridad, entonces se le hacía más fácil, y aparte las zonas que eran muy frecuentadas por justamente adolescentes y amantes, pues hicieron que se volviera más fácil para él los ataques, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció el episodio, Leo? Pues estuvo muy bueno, nada más me quedé con una duda. Los 7 asesinos, o sea, no cuenta. Los asesinatos. Ajá. Mató a 7 y heridos, ¿cuántos fueron? Mató a 7 y aparentemente, aunque no se hizo un registro entero, sobrevivieron 3 personas. O sea, sobrevivió, me parece que Michael, Brian, y una persona más, de la que, si se me está olvidando el nombre, lo dejo en el link. Y si no está en todos los datos, porque no te mencionan toda la historia de cada asesinato. Entonces, si igual lo que se me pierde no está, pues se quedan también con las dos de ustedes. Sí, no soy tan buen investigador, o sea, aquí las cosas como son. No, sí, en caso de que faltes, porque no hay datos de ello, nada más hicieron los registros, pero si por ahí se me está saltando, se los agrego ya sea en la página, o les pongo por ahí un link donde puedan revisar sin problemas cuáles fueron los asesinos. Les dejo todos los asesinatos, y les dejo también las víctimas, al igual que los posibles zodíacos.